Bienvenida Dormitus. Esta noche voy a ser tu guía en un viaje especial, una nueva versión adormecida y serena de uno de los libros más traducidos de la historia, ese relato clásico y entrañable que es El Principito. Viajaremos a planetas distantes, encontraremos creatividad en los lugares más inesperados y aprenderemos una de las lecciones más importantes que existen. Solo se puede ver con claridad desde el corazón, porque lo esencial es invisible a los ojos. Y antes de que el sueño te venza y ya no puedas mover ni un dedo, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Verás qué bien te va y lo más probable. Pero antes de comenzar el relato, tomémonos un momento para relajarnos y encontrar comodidad en el espacio donde estamos, aquí y ahora. Cierra los ojos y permite que tu cuerpo se hunda suavemente en el colchón que tienes debajo. Con los ojos cerrados, toma una respiración profunda y dirige tu atención por un instante a la forma en que se siente tu cuerpo. Nota los puntos de contacto entre tu cuerpo y el colchón, el peso de tus piernas hundiéndose en la suavidad de la cama, las sábanas frescas y lisas contra tu piel. Siente la forma en que la almohada acuna tu cabeza, ofreciéndole un lugar donde descansar y recuperarse. Nota cómo las mantas caen sobre tu cuerpo abrazándote, dándote la bienvenida a este lugar seguro de comodidad y descanso. Permítete sentir ese peso cálido y protector que te envuelve por completo. Estás a salvo, estás en casa. Ahora recorre tu cuerpo en busca de cualquier tensión o pesadez que puedas estar cargando. Quizás hay molestias o dolores que han salido a la superficie esta noche. Si es así, vamos a tomarnos unos minutos para aliviar esa incomodidad juntos. Poco a poco, sin prisa. El cuerpo sabe cómo soltar lo que ya no necesita. Comienza respirando lenta, muy lentamente. Mientras tensas las manos y los brazos, aprieta los puños con fuerza y junta los brazos todo lo que puedas. Sostén esa tensión un momento, 2, 3, 4 y ahora suéltala por completo con una exhalación profunda. Siente la energía calmante que recorre tus brazos y tus manos al liberarlos de la tensión que venían cargando. Después, lleva tu atención al torso. Tensa el estómago y el pecho mientras inhalas lentamente. Sostén esa tensión un momento, 2, 3, 4 y suéltala con una exhalación. Toma otra respiración profunda y observa cuánto alivio sientes al dejar que el aire entre en tus pulmones. Exhala despacio. Ahora desciende desde el torso hasta las piernas. Con una inhalación suave, tensa todos los músculos de las piernas con toda la fuerza que puedas. Sostén esa tensión un momento, 2, 3, 4 y suéltala con una exhalación completa. Siente ese calor y esa relajación recorriendo tus piernas, mientras cualquier tensión acumulada se derrite y desaparece. Finalmente, lleva tu atención a la cabeza y los hombros. Mientras inhales lentamente, lleva los hombros hacia las orejas, aprieta los dientes y tensa todos los músculos que puedas en la cara. Aguanta la respiración
y siente esa presión acumularse durante un momento, 2, 3, 4, hasta que por fin la sueltes por completo. Siente una nueva claridad, una energía fresca y revitalizante que recorre tu cabeza y la libera de cualquier peso que estabas cargando. En cualquier momento de nuestro viaje al reino del Principito, recuerda que puedes volver a este ejercicio para aliviar la tensión que sientas. Es algo a lo que puedes regresar en cualquier instante para calmarte y encontrar equilibrio. Ahora que hemos tomado el tiempo para encontrar comodidad en el espacio donde estamos, comencemos nuestra historia. Cuando tan solo tenía 6 años, un niño muy especial decidió que quería ser artista. Su primer dibujo de infancia no fue el sol, ni flores, ni sus padres. Fue la imagen de una boa constrictora digiriendo un elefante. Cuando lo mostró con orgullo a los adultos que lo rodeaban, muchos de ellos lo felicitaron por su hermoso dibujo de un sombrero. Confundido por la incapacidad de los adultos para entender la historia que contaba con su arte, el niño pasó al dibujo número 2. Esta vez mostró el interior de la boa constrictora con el elefante adentro, para que resultara absolutamente evidente, incluso para los mayores. Aunque los otros niños se emocionaban al verlo, los adultos a quienes se lo mostraba sacudían la cabeza con desaprobación. Era agotador tener que explicarles todo constantemente. Los adultos lo animaron a abandonar el dibujo y las artes por completo. ¿Por qué no se concentraba mejor en la geografía, la aritmética o la gramática? Así que, en lugar de seguir el camino del arte, el niño dirigió su atención hacia algo diferente: convertirse en piloto. Al menos así podría volar alto por encima de las nubes y ver el mundo desde una perspectiva completamente nueva. Porque la única perspectiva que tenía bien establecida, la que no cambiaría jamás, era su forma de ver a los adultos. Aunque afirmaban ocuparse de cosas importantes, esas personas mayores eran demasiado sensatas para su propio bien. Para comprobarlo, le mostraba a cada adulto que encontraba su dibujo número 1, y sin excepción, todos decían que era un sombrero, de modo que el niño sabía que les faltaba comprensión verdadera y que con ellos no podía hablar de selvas, ni de estrellas, ni de los pensamientos curiosos y fantásticos que cruzaban por su mente. Con ellos solo podía hablar de cosas sensatas, como la política y las corbatas. Durante bastante tiempo, el piloto se sintió solo en ese mundo de adultos. Sin embargo, un día fatídico, todo cambió. Ese día decidió solemnemente embarcarse en un viaje en solitario. Subió a su pequeño avión y se lanzó a los cielos. Allá arriba encontraba con frecuencia una especie de paz que parecía imposible de alcanzar en tierra firme. Le encantaba navegar por encima de las nubes algodonosas, sentir cómo el peso de la gravedad desaparecía bajo sus pies mientras ascendía hacia los cielos. Amaba la manera en que el sol dorado se reflejaba sobre las cimas de las nubes, haciendo que brillaran y centellearan con ese resplandor anaranjado que quitaba el aliento. El mundo desde arriba se veía pequeño y al mismo tiempo profundamente mágico. Podía ver cómo ríos turbulentos se reducían a un encaje de azul y turquesa serpenteando por el campo. Podía contemplar las montañas que se transformaban desde imponentes formaciones rocosas que se erguían desde la tierra hasta una especie de pequeñas irregularidades que traían consigo un mosaico de verdes, marrones y ocres. Mirar el paisaje en su conjunto era algo que siempre le arrancaba el aliento. Podía ver desde los acantilados hasta el mar distante que se extendía hacia el horizonte. Pero ese día fatídico
El piloto volaba sobre un lugar quizás todavía más extraordinario que todos los anteriores. Sobrevolaba el desierto del Sáhara, uno de los lugares más aislados, desolados y solitarios del mundo, aunque desde el cielo fuera también uno de los más hermosos. La arena del desierto era un asombroso conjunto de colores y formas. Era perfectamente lisa, sin imperfecciones, durante kilómetros y kilómetros, como un mar infinito de calma. Luego, de la nada, enormes dunas parecían elevarse para besar el cielo azul celeste. Había trazos en la arena, remolinos y diseños brillantes que hacían parecer que la naturaleza misma usaba la arena como su lienzo artístico. El piloto amaba cada segundo de volar sobre el Sáhara. Le recordaba la magia y la belleza del mundo, pero nunca esperó contemplar ese paisaje inmenso y maravilloso de tan cerca. De repente, su avión comenzó a crujir y a gemir en el aire. Empezó a perder altitud y se hizo dolorosamente evidente que el avión estaba cayendo. Con la mayor calma posible, se aferró a los controles y guió el aparato hacia abajo, hacia la arena, mientras las dunas se acercaban más y más hasta que se alzaron imponentes sobre él. Aterrizó con un estrépito que levantó nubes de arena en el aire sofocante. No fue el aterrizaje más agradable, pero se sentía aliviado al comprobar que estaba bien. No había resultado herido en el accidente. Sin embargo, el motor de su avión estaba averiado. Salió tambaleándose sobre la arena y escuchó el crujido de sus botas hundiéndose en ella. Quedó claro de inmediato que ese avión no volvería a volar en mucho tiempo. Se encontraba en una situación bastante difícil. Desde el aire había visto que no había personas, ni casas, ni recursos a kilómetros a la redonda, y ahí estaba él, con pocas provisiones y nadie a quien recurrir en busca de ayuda. ¿O sí había alguien? Fue mientras garabateaba con un lápiz y papel que se dio cuenta de que no estaba solo. Una pequeña voz extraña resonó en el desierto. ¿Me puedes dibujar una oveja? Sorprendido, el piloto se giró y vio a una persona pequeña de pie frente a él. El Principito era menudo, con el pelo rubio y brillante, y unos ojos llenos de curiosidad. Al principio, el piloto se sintió inquieto al ver a un niño tan pequeño en el desierto. Sabía que tendría que alimentarlo, cuidarlo y ayudarlo a encontrar el camino a casa. Y sin embargo, había algo muy extraño en ese niño. El Principito no tenía cara de miedo en absoluto. No parecía ser en lo más mínimo un niño preocupado por estar perdido en el desierto. El piloto le dijo que no sabía dibujar ovejas, pero que podía dibujar otra cosa. Con una sonrisa, bajo el sol abrasador del desierto, sacó su dibujo número 1 para el Principito. El Principito tomó el papel en sus pequeñas manos y exclamó que no quería un elefante dentro de una boa constrictora, que eran demasiado peligrosos y grandes. Él necesitaba una oveja. El piloto dibujó oveja tras oveja para el Principito, pero el niño rechazó cada dibujo diciendo que no era la oveja que buscaba. Finalmente, agotando su paciencia, el piloto dibujó una caja con una sonrisa y le entregó el dibujo al Principito, diciéndole que dentro estaba exactamente la oveja que buscaba. El Principito abrazó el dibujo, desbordante de alegría. Era exactamente lo que había esperado. Se preguntó en voz alta si la oveja tendría suficiente hierba para comer dentro de su caja, porque al fin y al cabo, la caja en la que vivía era bastante pequeña. Al piloto, en cambio, le preocupaba mucho menos la oveja imaginaria en la caja imaginaria. Intentó preguntarle al Principito de dónde venía, pero el niño no tenía ningún interés en responder preguntas, solo le interesaba hacerlas. El Principito inspeccionó el avión con asombro infantil, tocando y examinando las piezas metálicas con una chispa de maravilla en los ojos.
Le preguntó al piloto para qué servía el avión. «Me permite volar por el cielo», respondió el piloto. Una cálida sonrisa de alivio cruzó el rostro del Principito. Se alegró de saber que él también venía del cielo. Entonces le preguntó de qué planeta era. Ante la sorpresa del piloto, éste le hizo a su vez la misma pregunta al Principito, esperando que la respuesta explicara su presencia en el desierto. Pero de manera extraña, el Principito no respondió. En cambio, admiró el dibujo con una sonrisa en el rostro, agradeciendo al piloto una vez más por haberle dibujado una oveja tan maravillosa. «¿Quieres que le dibuje una estaca y una cuerda a la oveja para que no se pierda?», preguntó el piloto. Pero el Principito simplemente soltó una risita y le dijo que su planeta era tan pequeño que de ninguna manera la oveja podría perderse. Ese fue el primer indicio que tuvo el piloto sobre el origen de aquel niño. Después de consultar algunos mapas de astronomía, determinó que el niño venía del asteroide B612, un diminuto asteroide descubierto allá por el año 1909. Pero ese es solo un detalle que les importa a los adultos, porque el piloto sabía que los adultos solo entienden de cifras y datos, que no se preocupan por las cualidades verdaderas y reales de las cosas. Miden la belleza de todo según su edad o su precio, y todo lo demás se les escapa. Ellos no ven una oveja en una caja sobre un planeta diminuto, solo ven un cuadrado en un trozo de papel chamuscado bajo el sol del desierto del Sáhara. Los días siguientes resultaron ser de los más interesantes en la vida del piloto. El Principito y el piloto pasaron todo su tiempo juntos, trabajando en el avión y paseando por la arena cercana. Con cada puesta de sol que contemplaban y cada amanecer que los despertaba, se fueron acercando más el uno al otro. Y el piloto fue descubriendo, poco a poco, más cosas sobre el lugar de donde venía aquel extraño niño. Al tercer día de su encuentro, el Principito le explicó por qué quería la oveja, desde un principio. La quería para que se comiera las semillas de baobab que brotaban en su planeta. Los baobabs son árboles gigantescos y hermosos, con raíces poderosas que se entrelazan con la tierra, majestuosos con sus ramas altísimas y sus hojas que proyectan sombra sobre grandes extensiones de terreno. Sin embargo, representaban un problema serio para el planeta del Principito. Con sus raíces poderosas, los baobabs podrían romper el planeta en pedazos si se les dejaba crecer sin control. Era responsabilidad del Principito asegurarse de que eso no ocurriera. Les explicó que todos los planetas tienen plantas buenas y plantas malas, y que es importante que las personas permanezcan atentas y se ocupen de las plantas malas en cuanto empiezan a crecer, para evitar desastres futuros. El piloto no pudo evitar notar cuánta sabiduría sobre el mundo poseía el Principito, gracias a esa experiencia con los poderosos y hermosos baobabs. Mientras hablaban de los baobabs, los dos se sentaron en la arena para ver al sol descender hacia el horizonte. El Principito quedó hipnotizado por los colores que se desplegaban ante ellos, por la manera en que la puesta de sol pintaba el cielo con un mosaico de rosas, rojos, naranjas y morados que hacían cobrar vida al horizonte y a las dunas de arena. Con una voz pequeña le contó al piloto que en su planeta podía ver el atardecer cuando quisiera, simplemente moviéndose unos pocos pasos. Un día había visto el atardecer 44 veces. Solo entonces el piloto comprendió verdaderamente lo increíblemente pequeño que era el planeta del Principito. Mientras el sol se ocultaba finalmente en el horizonte, el piloto se encontró observando cómo el Principito se quedaba dormido. Se veía tan pequeño en ese desierto vasto e interminable,
y le costaba imaginar a ese niño de imaginación tan vívida que sentía las cosas con tanta profundidad, estando allí completamente solo. Cuando llegó el quinto día, el piloto supo que tenía que ponerse a trabajar. El avión seguía sin funcionar y sus provisiones de comida y agua se agotaban a una velocidad preocupante. Pasó la mayor parte de la mañana intentando armar el motor de nuevo y ponerlo en marcha. Mientras tanto, el Principito deambulaba de un lado a otro, mirando el dibujo de su oveja con expresión preocupada. Le preguntó al piloto, que estaba frustrado y ocupado, si la oveja comería también los arbustos y las flores de su planeta. «Las ovejas comen cualquier cosa», respondía el piloto escuetamente. La preocupación del Principito no hizo más que crecer. ¿Incluso las flores con espinas? ¿Para qué sirven las espinas si no van a proteger a las flores?, murmuró. Pero el piloto no podía pensar en flores, ni en ovejas, ni en planetas distantes, ni en las dulces preguntas del universo que pedían a gritos una respuesta. Solo podía pensar en su supervivencia. Frustrado con la situación, se fue de la lengua con el Principito y le dijo que estaba ocupado con asuntos importantes. El Principito apretó sus pequeños puños, herido y enojado. «Asuntos importantes», declaró. «Estás actuando como un adulto. Si alguien ama una flor de la que existe un solo ejemplar entre todos los millones y millones de estrellas, eso es suficiente para hacerlo feliz. Cuando mira las estrellas, se dice a sí mismo que su flor está ahí, en algún lugar. Pero si la oveja se come la flor, entonces para él es como si de repente todas las estrellas se apagaran de golpe. ¿Y eso no importa?». El piloto dejó de trabajar en el avión. Las palabras lo bañaron como una ola poderosa. Inmediatamente después, el Principito comenzó a llorar y el piloto se deslizó hasta su lado y tomó al pequeño entre sus brazos para consolarlo. Salir del desierto era desde luego importante, pero la felicidad de su nuevo amigo era el asunto más importante de todos. Al fin y al cabo, en ese momento, lo único que tenían en el mundo el uno para el otro eran ellos mismos y las historias que se contaban. «La flor va a estar bien, te lo prometo», susurró el piloto, calmando a su joven compañero. «¿Qué tal si le dibujo un bozal a la oveja mientras me cuentas cosas de esa flor tuya tan hermosa?» El Principito sonrió, se limpió las lágrimas de sus brillantes ojos azules y se sentó en la arena, levantando la mirada hacia el cielo, hacia el universo, donde en algún lugar su amada flor seguía esperándolo. Un día, le explicó, descubrió una nueva planta brotando en su planeta. Al principio temió que pudiera ser un nuevo tipo de baobá, pero mientras la observaba crecer día tras día, quedó claro que era muy diferente de cualquier baobab que hubiera visto. La planta se reveló finalmente como una rosa. En medio de la oscuridad sin límites del espacio, era un faro resplandeciente de belleza, una mancha de rojo sobre ese mar de negrura. Su belleza abrumó al Principito de inmediato. Jamás había visto una planta como ella. Le trajo una alegría inmensa. Ella le dijo que era la única flor de su especie en todo el universo y que era la más hermosa de todas las plantas. Era en verdad una criatura hermosa, aunque también vanidosa. Día tras día exigía que el Principito la cuidara. Él la regaba para mantenerla hidratada y vibrante. Ponía una campana de cristal sobre ella por las noches para mantenerla cálida y construyó una pantalla para protegerla del viento que amenazaba con doblar sus pétalos. Y aunque la servía día y noche, el Principito la amaba profundamente. Pero un día el Principito sorprendió a la rosa en una mentira. Ella mencionó que en el lugar de donde venía
había menos viento, aunque el Principito la había visto brotar directamente en su planeta. Esa pequeña mentira hizo que el Principito pusiera en duda todo lo que había vivido junto a ella hasta ese momento. ¿Su amor y su cuidado eran sinceros o se basaban en una mentira para conseguir que la cuidaran? Las preguntas que surgieron en su mente a partir de esa única mentira hicieron que el Principito se volviera cada vez más desconfiado con el tiempo. Comenzó a sentirse solo y traicionado por la rosa, así que decidió que necesitaba dejar su planeta. Como preparación, limpió cuidadosamente sus 2 volcanes activos y también el tercero, el apagado, solo por si acaso. Mientras regaba la rosa por última vez, conteniendo las lágrimas, levantó la campana de cristal para colocársela encima y darle su último adiós. La rosa se tomó un largo momento antes de disculparse con el Principito. Le prometió que lo amaba y le dijo que no hacía falta que volviera a ponerle la campana encima. Prometió que estaría bien sin que él la cuidara. Lo urgió a irse y se dio la vuelta para que él no viera las lágrimas resbalando por sus pétalos. El Principito hizo lo que le pidieron. Con la ayuda de una bandada de pájaros salvajes, se lanzó al universo, deteniéndose en 6 asteroides. En cada asteroide encontró adultos imposiblemente extraños, adultos que le enseñaron mucho sobre el universo y sobre cómo funciona, o más bien, cómo no funciona. En el primer asteroide, el Principito se encontró ante un rey que no tenía ningún súbdito y que, sin embargo, ejercía una gran autoridad. Llevaba un manto de pieles espectacular y estaba sentado sobre un trono de oro y joyas. El rey declaró orgullosamente que era el gobernante del universo, con dominio sobre cada estrella que el Principito podía ver. Cuando el Principito le pidió que ordenara una puesta de sol, el rey respondió que el sol obedecería, por supuesto, pero que tendrían que esperar hasta las 7:40. El Principito no pudo evitar notar que el rey hojeaba un almanaque antes de decidir la hora. Desesperado, el rey invitó al Principito a quedarse en su planeta y servir como ministro de justicia. Un papel que le pareció completamente inútil, dado que no había nadie en el asteroide a quien juzgar. El Principito siguió su camino, confundido por los extraños comportamientos del rey. El segundo planeta estaba habitado por un vanidoso, que solo ansiaba elogios y admiración. Se aferraba a la idea de ser la persona más admirable de su planeta, extrañamente despoblado. En el tercer planeta encontró a un borracho, que no podía dejar de beber porque estaba desesperado por olvidar la vergüenza que sentía, vergüenza causada precisamente por beber. El cuarto planeta pertenecía a un hombre de negocios que apenas tuvo un segundo para él y que murmuró un buenos días mientras el Principito lo saludaba. El hombre de negocios era evidentemente muy ocupado, contando y catalogando las estrellas visibles en el cielo. ¿Por qué lo hacía? Para poseerlas, por supuesto, porque eso lo haría rico, y una vez rico podría comprar más estrellas si se descubrían nuevas. No tenía tiempo para hablar porque estaba ocupado con asuntos importantes. El quinto asteroide era el más pequeño de todos y apenas tenía espacio para una farola y un farolero. El farolero le explicó con educación que tenía órdenes de encender la farola al anochecer y apagarla al amanecer. Sus órdenes solían tener sentido, pero últimamente el planeta había comenzado a girar cada vez más rápido. Ahora un día en ese planeta duraba apenas 1 minuto. El Principito contempló con asombro cómo el farolero encendía la farola con brasas de un naranja deslumbrante que iluminaba todo el diminuto planeta con un resplandor suave y arrebatador. Luego, en cuanto la llama de la farola comenzaba a crecer, el farolero la apagaba y una columna de humo se elevaba hacia el cielo. El Principito observó esa danza eterna durante bastante tiempo.
Elogió al farolero por su sentido del deber y de la obligación, y por la belleza que traía al mundo con su pequeña llama. Pero cuando el Principito le sugirió al farolero que caminara siguiendo el atardecer para darse un descanso, la sugerencia cayó en oídos sordos. El farolero continuó su danza eterna con la luz, siguiendo estrictamente las órdenes originales. Al Principito le dolió tener que dejar al farolero, a quien tanto cariño había tomado, y a sus 1440 posibles atardeceres al día. Pero había otros lugares que explorar. El sexto planeta era vasto, quizás 10 veces más grande que los anteriores. Un anciano geógrafo recibió al Principito desde detrás de un sobrio escritorio, con la esperanza de que el visitante pudiera ser un explorador. El Principito se emocionó mucho y preguntó por los océanos y las montañas de ese vasto planeta. Sorprendentemente, el geógrafo no tenía conocimiento de ellos, dado que no era, en sentido estricto, un explorador, y por eso nunca iba a ningún lado, ni veía ninguna de las cosas que se suponía que debía registrar. Como al geógrafo le interesaba mucho la geografía del planeta del Principito, el niño le habló de sus 3 volcanes y de los baobabs y de su preciosa rosa. «No me interesan las rosas», dijo el geógrafo. «Son efímeras, desaparecen enseguida». «Mi rosa es efímera», murmuró el Principito, «y está sola en el mundo, con solo 4 espinas para defenderse». Después de ese agudo golpe de remordimiento, el Principito reunió de nuevo su valor y, siguiendo la recomendación del geógrafo, decidió visitar el planeta Tierra. Quizás el lugar más desconcertante de todos los que exploró. Se encontró en el desierto, sin nadie a kilómetros a la redonda. Pensó que había llegado a un planeta deshabitado, muy parecido al suyo. Pero pronto el Principito se topó con una serpiente amarilla que afirmaba tener el poder de devolverlo a su hogar si alguna vez deseaba regresar. Después de eso, el Principito atravesó el desierto buscando personas. En el desierto se encontró con una flor del desierto con 3 pétalos, que en una ocasión había visto pasar una caravana, y que por eso le dijo al Principito que había muy pocas personas en la tierra, quizás 6 o 7 en total, y que no tenían raíces. Viajaban a donde los llevaba el viento, lo cual hacía que la vida fuera increíblemente difícil para ellos. El Principito recorrió el vasto y desolado paisaje en busca de personas, en busca de algo más. Siguió un camino de tierra que serpenteaba por el desierto. Un día, mientras caminaba por ese sendero, escuchando el crujido de la tierra bajo sus pies, apareció ante él un destello de verde y rojo que fue haciéndose más y más intenso a medida que se acercaba. En inconfundible olor a flores frescas lo envolvió. Estaba de pie frente a un jardín de rosas que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Él había creído que su amada rosa era única, que no existía ninguna otra como ella en todo el universo, y ahora veía que eso no era cierto. El Principito quedó devastado, se tumbó en la hierba del jardín y comenzó a llorar. Mientras lloraba, apareció un pequeño zorro. Todavía afectado por haber descubierto que su amada rosa era simplemente una rosa más, el Principito le preguntó al zorro si quería jugar con él. «Primero tienes que domesticarme», respondió el zorro. Le explicó al Principito que domesticar significa establecer lazos. En ese momento, el zorro y el Principito no significaban nada el uno para el otro. Pero si el Principito domesticara al zorro, estarían conectados y se necesitarían mutuamente. Serían únicos y especiales el uno para el otro. El zorro le contó al Principito que si lo domesticaba, sus pasos serían algo que el zorro esperaría con anhelo, en lugar de algo de lo que huiría. Los campos de trigo dorado lo llenarían de alegría,
porque le recordarían el hermoso cabello dorado de su amigo. Con el tiempo, el Principito fue domesticando gradualmente al zorro y llegó a comprender que una cierta flor lo había domesticado a él. Cuando llegó el momento de que el Principito se fuera, el zorro lloró suavemente, aunque le agradeció haberle dado una razón para ver los campos de trigo y apreciar su belleza. Mientras el Principito se alejaba hacia el horizonte, el zorro le dijo que fuera a visitar el jardín de rosas una vez más. Entonces, finalmente, comprendería por qué la rosa de su planeta era tan profundamente especial para él. El Principito fue al jardín de rosas, tal como el zorro le había dicho. Allí, entre los fragantes capullos y las hojas, el Principito comenzó a comprender cuánto significaba su rosa para él. Todas esas rosas podían ser igual de hermosas, pero no eran las suyas. Su rosa era única para él, porque él la amaba y la había cuidado. Su rosa era especial no por ser diferente a todas las demás, sino por el tiempo y el amor que él había invertido en ella. Iluminado por esa revelación, el Principito regresó para darle un último adiós al zorro. El zorro se sentía orgulloso de las lecciones que el Principito había aprendido. En voz baja, mientras contemplaban juntos los campos de trigo, el zorro le confió algo importante. Solo el corazón puede ver con claridad. Los ojos no alcanzan a ver lo que de verdad importa. El tiempo que el Principito pasó junto a su amada rosa y el vínculo que forjó con ella es lo que la hace especial. No su rareza, no sus espinas, no su belleza. Lo que la hace única es el amor que él le entregó y el cuidado con que la atendió cada día. Lo esencial es invisible a los ojos. Espero que hayas disfrutado esta historia y que te haya traído una noche de sueño tranquilo y reparador. Si todavía estás despierto, te invitamos a escuchar otra historia de Dormitus. Que sueñes muy bien.